Hey, buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y de repente así nada más. Una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa hablaremos sobre las problemáticas sociales. Y comenzamos con la explosión demográfica. Cada día, pues, más personas. De 1940 al 70, nuestro país pasó de 20 millones a 70 millones de personas hasta el año de 1970. Fíjese cuando yo nací en 1970, ahí saque números. México fue el país con la más alta tasa de natalidad en todo el mundo. Este crecimiento debido a que disminuye la tasa de mortalidad gracias pues a la ampliación de servicios asistenciales, gracias al desarrollo económico y también de salud, es decir, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etcétera, etcétera, que pues se llevaba a cabo, es decir, que llevaba a cabo el gobierno. Este crecimiento hizo posible el gran desarrollo que se llevó a cabo durante los periodos del Milagro Mexicano y del desarrollo estabilizador, lo que platicábamos en el capítulo anterior, ya que hombres y mujeres se incorporan como fuerza de trabajo tanto en el campo como en la ciudad. El crecimiento de la población no fue proporcional al desarrollo económico de México, por lo que a partir de la década de los 80 se implementan importantes programas de control de la natalidad, pues el crecimiento que no estaba planificado presentaba grandes problemas tanto para las familias como para el país, ya que los servicios empiezan a ser insuficientes y la pobreza aumentaba. Otro de los problemas o situaciones era la desigualdad social. El desarrollo económico se caracterizó por una alta concentración del ingreso. En el año de 1970, el 10% de las familias más ricas pues tenían el 39% del ingreso total de la nación y el 40% de los hogares más pobres recibía solo el 11%. Era pues evidente que el desarrollo se había logrado a costa de trabajadores tanto del campo como de la ciudad y que pues si bien el Estado asignaba una parte importante del presupuesto nacional al gasto social, no era suficiente para aliviar la situación, la difícil situación de las mayorías. La brecha entre los más ricos y los que menos tenían se fue ensanchando. Y bueno, pues crecen las ciudades, crecen los pueblos, hay migración interna, se necesita vivienda, se necesitan más servicios. En 1940 el 50% de la población de México vivía en el campo. En las siguientes 3 décadas, México deja de ser un país agroindustrial y se convierte en un país industrial agrario. Hasta 1940, Lázaro Cárdenas apoya el desarrollo del campo, pero a partir del milagro mexicano fue un impulso determinantemente industrial. Los empresarios agrícolas y los pequeños propietarios continuaron trabajando en el campo con apoyo del gobierno, pero la economía campesina fue relegada. Se acelera el fenómeno de migración hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades, en busca de una mejor calidad de vida, ya que pues en estas ciudades, en estos lugares se concentran las fuentes de trabajo, toda toda clase de servicios, oficinas de gobierno, y le digo mejores oportunidades de estudio y de atención médica, el desarrollo económico, el crecimiento urbano, la industrialización, tuvieron como consecuencia la expansión de la clase media. Funcionarios del gobierno, profesionistas, comerciantes, maestros ocupan los puestos administrativos y directivos de empresas
y de las oficinas del gobierno. La migración también provoca el crecimiento pues desmedido y no planificado de las urbes. Ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, es decir, las grandes ciudades, atrajeron a millones de campesinos en busca de mejores oportunidades, pero pues había una incapacidad de la industria para absorber a toda la mano de obra proveniente de allá y propicia lamentablemente la marginación, el subempleo, el desempleo, la aparición de actividades pues marginales a través de los cuales cientos de personas se ganaban el sustento en la calle. Para 1970 los subempleados representaban ya el 23% de la población económicamente activa. Y es que pues la persona se viene del campo a la ciudad y si pues ya no los contratan, ya no hay posibilidades de que entre en una empresa, pues a ver cómo nos las arreglamos, pero tenemos que chambear y tenemos que pues llevar el sustento, ¿no? Si no, pues imagínese usted. A lo largo de la historia, las grandes epidemias causaron, como usted sabe, daños entre el pueblo trabajador, por lo que fue necesaria la prevención y la atención de las enfermedades para evitar que éstas se extendieran. Desde la época del gobierno de Cárdenas se piensa en instituir una política de salud pública. Durante el gobierno de Ávila Camacho se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, para la asistencia médica a los trabajadores de la iniciativa privada, y durante el gobierno de López Mateos se funda el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. Estos institutos promueven campañas de vacunación y de higiene a través de las cuales se empiezan a erradicar enfermedades como el sarampión, la tuberculosis, la poliomielitis, la viruela. La Secretaría de Salud establece centros pues de salud, ¿no?, en toda la República, y Pemex construyó hospitales que daban servicio a sus trabajadores. A pesar de los esfuerzos, estas instituciones nunca fueron suficientes, ya que en las zonas rurales estos centros de salud pues eran escasos. En algunos lugares lo siguen siendo. No había médicos para atender a toda la población y el abasto de medicinas era insuficiente. Aún en la ciudad, en la gran ciudad, estos servicios no eran universales, ya que tanto el IMSS como el ISSSTE solo atendían a personas afiliadas, es decir, aquellas que estaban inscritas en el Seguro Social por los patrones y las que trabajaban para alguna dependencia del gobierno. La continua migración del campo hacia las ciudades que se intensificó en esa época y que continúa, provoca la formación de cinturones de miseria donde se carecen de los servicios más elementales como agua potable y drenaje, y donde los servicios de salud eran insuficientes y deficientes. En relación a los migrantes hacia nuestro vecino país, Estados Unidos, en los siglos XVII, XVIII y XIX la población de los países europeos viajaba hacia las colonias en busca de oportunidades, pero a partir del siglo XX la tendencia migratoria se revirtió, ya que las oportunidades de mejor vida se encontraban en las zonas industrializadas de los países pues desarrollados. En nuestro país, además de la migración hacia las ciudades, un fenómeno importante ha sido la migración hacia el país más desarrollado de nuestro continente, es decir, Estados Unidos. Debido a su condición de país receptor de migrantes y a su intervención en múltiples guerras, los Estados Unidos han necesitado de los trabajadores inmigrantes en determinados momentos, ya que estos en un principio poblaron el extenso territorio y ayudaron al desarrollo de la economía, y después han realizado el trabajo
que sus ciudadanos pues no pueden hacer por estar en el campo de batalla en los respectivos momentos. Recordemos la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Este país recibe a miles de trabajadores latinoamericanos. Los mexicanos siempre ahí han sido mayoría, desde campesinos hasta profesionistas, que trabajaban pues no solo en los campos, sino también en fábricas y también en hospitales. A fines de la década de los 40, al terminar la guerra, y durante la época de depresión, la desocupación en ese país aumentó y el gobierno estadounidense deportó a inmigrantes latinoamericanos a sus países de origen, los mandó para atrás, como se dice, ¿no? En un principio esta migración era ilegal, ya que Estados Unidos se negaba a aceptar que necesitaba trabajadores extranjeros para satisfacer las demandas de su población, pero ante la insistencia de los gobiernos mexicanos, pues que trabajaban, que hacían todo lo posible por llevar acuerdos migratorios en los que se estableciera el respeto a los derechos civiles y laborales de los trabajadores migrantes, Estados Unidos acepta firmar acuerdos y programas con México. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Ávila Camacho consigue firmar un programa bilateral. En este se establecía que el gobierno de Estados Unidos se comprometería a vigilar que los trabajadores de México recibieran un salario justo y prestaciones sociales, al mismo tiempo que les daría la garantía de que estarían exentos de hacer el servicio militar. Los trabajadores debían ocuparse únicamente de labores agrícolas y tenían que regresar a su país al terminar estas. Al finalizar la contienda bélica o la guerra, pues los trabajadores fueron deportados, ya dijimos, lo que ocasiona graves problemas a nuestro país, cuya industria pues no tenía la capacidad para absorber la mano de obra que regresaba a nuestro país. No había chamba, ¿no? Los trabajadores se concentran en ciudades fronterizas, esperando la oportunidad de regresar, aunque fuera en forma ilegal, a los Estados Unidos. Y así se inicia el problema de braceros, llamados así porque trabajaban como peones o jornaleros, levantando la cosecha con sus brazos, y la migración ilegal a gran escala. Y es que ahora, ¿qué hacen, no? Ya se terminó la chamba, los deportan, pero pues aquí no hay chamba, ya, ay, Dios mío. Y empieza una situación verdaderamente, pues, apremiante, ¿no? En 1950, la Guerra de Corea obliga al gobierno estadounidense a firmar un nuevo acuerdo debido a la demanda de trabajadores agrícolas. Estados Unidos, allá por 1954, anuncia la contratación de trabajadores. El acuerdo incluía prestaciones de ley, seguro de desempleo para migrantes, cientos de trabajadores se integran a las granjas de Estados Unidos durante varios años, contratados de forma legal, al mismo tiempo que continuaba la inmigración ilegal y que el gobierno del país vecino implementaba una política de deportación de indocumentados. ¿Cómo la ve? A pesar de esos acuerdos y de que los trabajadores latinos han reforzado la economía estadounidense, en épocas de crisis, los migrantes lamentablemente han sido objeto de maltrato, discriminación racial y explotación. ¡Qué terrible! Al no poder resolver el problema del desempleo, debido a la falta de programas para impulsar la producción en el campo, los gobiernos mexicanos, los diferentes gobiernos han pugnado por firmar acuerdos de comercio para que la mano de obra excedente se integre a la fuerza de trabajo de nuestro vecino país. Hay mucha agitación social, desde luego, y vamos con el movimiento estudiantil y las primeras guerrillas. Había acontecimientos en el mundo, como enfrentamientos provocados por la Guerra Fría. Recuerde que eso sucedió desde luego después de la Segunda Guerra Mundial. Y recordamos ahí en la historia universal, pues cuando se crean dos bloques, en esto de la llamada Guerra Fría, el bloque socialista y el bloque capitalista. Hay pues diversos movimientos, el movimiento en pro de los derechos civiles en Estados Unidos, la Revolución Cubana, la ocupación de Vietnam, el movimiento de liberación de Argelia,
y la guerra árabe-israelí, que contribuyeron a despertar la conciencia de la juventud que se atreve a cuestionar los valores y las acciones de la sociedad capitalista. Y mire nada más, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, Bélgica, Suecia, Holanda, Japón, Inglaterra, Francia y en nuestro país ocuparon pues los estudiantes las escuelas y se enfrentan a la policía en las calles. En nuestro país hubo un clima de represión creado por el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, la falta de democracia, el autoritarismo del gobierno y los escasos presupuestos destinados a educación que provocaban el deterioro de las escuelas, los programas obsoletos, los salarios muy bajos de maestros. Y pues esto fueron las causas de protestas estudiantiles. Había inconformidad en los estudiantes con la política de los gobiernos priistas, y esta inconformidad pues no comienza en 1968, sino que aquí culminó. Ya desde el año de 1942, bajo el gobierno de Ávila Camacho, había manifestaciones de maestros y alumnos que protestaban contra el poco interés del gobierno en la educación. Allá en Puebla, en el año de 1964, el movimiento por la reforma universitaria culminó con la destitución del gobernador. En 1966 había protestas de alumnos contra el alza de las tarifas del transporte público, proponiendo además una reforma académica y también administrativa. Hubo también una huelga a escala nacional en las escuelas de agricultura en todo el país. Los estudiantes estaban conscientes de que el desarrollo de nuestro país se estancaba y exigieron que se permitiera a los mexicanos intervenir en la planeación del futuro de su país. Y había una gran necesidad de reforma democrática. El gobierno responde a la mayor parte de todo esto, o sea, de estas protestas, enviando al ejército para reprimir a los estudiantes, ocupa universidades sin importarle la violación de la autonomía pues, de estas instituciones, la autonomía universitaria. En 1968, en México, lo que inicia como un pleito entre dos grupos de estudiantes por la acción represiva del gobierno, terminó lamentablemente en la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco. Y pues el gobierno quería dar una imagen de paz hacia el exterior. Se aproximaban los Juegos Olímpicos y pues había que acallar las protestas de estudiantes, lamentablemente, por el uso de la fuerza. Ellos protestaban ante las agresiones y el gobierno les contestaba con más represión, provocando heridos y detenidos. Qué lamentable. El ejército ocupa pues varias instituciones, varias preparatorias con mucha fuerza, causando destrozos. Hubo heridos y cientos de estudiantes fueron encarcelados. El rector de la UNAM deplora la violación de la autonomía universitaria, iza la bandera nacional a media asta y encabeza una manifestación multitudinaria. Profesores y estudiantes de la mayor parte de las escuelas preparatorias y universidades del país se solidarizan con el movimiento estudiantil que exigía la libertad de los presos políticos, que se destituya a los jefes de la policía, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación del delito de disolución social, la indemnización a los familiares de los heridos y desde luego los que fallecieron y el castigo a los funcionarios responsables de la represión. El gobierno estaba pues desesperado. El conflicto alcanzó dimensiones que nadie sospechó en el gobierno y resolvió no acceder a ninguna de las demandas de los maestros y de los estudiantes. Decidido a acabar con el movimiento, el régimen de Díaz Ordaz ordenó al ejército la ocupación de la ciudad universitaria el 18 de septiembre. Todas las escuelas, una por una, fueron ocupadas por la fuerza pública. Los estudiantes
Se resistieron, pero finalmente fueron desalojados y perseguidos. El 2 de octubre los estudiantes organizaron un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. El gobierno puso francotiradores en el edificio donde se llevaría a cabo pues este evento, además de infiltrar agentes de policía y de rodear la plaza con el ejército. Se dice que un helicóptero arroja varias bengalas desde lo alto y en ese momento se escuchan disparos que provenían del edificio Chihuahua, lugar donde se habían ubicado los oradores estudiantiles. Desconcertados, los soldados contestaron el fuego y es donde se desata el caos en la plaza. Todo el mundo empieza a correr, sorprendido, asustado. Nunca se supo el número de muertos y heridos que hubo esa tarde. Después de la matanza, sigue la persecución y el encarcelamiento de dirigentes estudiantiles y pues el movimiento se dispersa, con la idea de que los canales de diálogo con el gobierno pues estaban muy cerrados. Los jóvenes se lanzan a la guerrilla urbana, formando agrupaciones como el Frente Urbano Zapatista, el Movimiento Armado Revolucionario, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, los Comandos Armados del Pueblo y la Liga Comunista 23 de septiembre. Lamentables acontecimientos los que sucedieron pues aquel 2 de octubre que no se olvida. Soy Ricardo Isaac. Muchísimas gracias por tu atención a la breve historia. Si te agradó este capítulo, por favor dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Hasta luego.